Queridos amigos, volvemos a encontrarnos una vez más a través de Editados. El último programa habíamos dicho que seguramente ya íbamos a tener papa cuando saliera al aire, el programa estaba grabado y así fue, ¿no? Una gran alegría tener un nuevo papa, el Papa Francisco, un papa bien nuestro, un papa argentino, un papa latinoamericano. Pero hay algunas cosas que a mí me parecían importantes por ahí clarificar o sobre las cuales reflexionar, algunas cosas que son muy positivas, que tenemos que aprender a capitalizar, otra que puede ser un llamado de atención y otras que tenemos que tener cuidado para no desviarnos del camino. En primer lugar, lo positivo de esta elección, uno siempre tiene la confianza de que es el Espíritu Santo el que mueve los corazones, el que ilumina las mentes a la hora de la elección del pontífice, ¿no? Pero bueno, cada papa, como cada obispo, como cada sacerdote, como cada miembro de la comunidad cristiana, somos seres humanos y tenemos debilidades, y tenemos defectos, y tenemos errores, y tenemos una personalidad. Entonces a veces hace que uno por ahí no se sienta tan identificado con un papa, ¿no? En el caso del Papa Francisco no hay dudas que todos nos hemos sentido muy identificados, hasta el más incrédulo, ¿no? Por su carisma, por su personalidad, por su manera de ser, por cada uno de sus gestos. Y me parece que lo positivo de la elección de este Papa, en primer lugar, es su humildad, ¿no? El testimonio de humildad que está dando, de austeridad, de parecerse un poquito más al estilo de Jesús, al estilo de San Francisco de Asís, ¿no? El pequeño de Asís fue el santo que mejor reprodujo la imagen de Cristo, dicen, ¿no? los teólogos, y que haya elegido este nombre es muy significativo. Bueno, hacen que este Papa con su humildad nos haya cautivado a todos, ¿no? Desde los zapatos hasta el cambio de sillón, de sede, de trono, si se quiere, el uso de no tantos ornamentos litúrgicos en la celebración de la Eucaristía, la simpleza también en sus palabras, ¿no? Esa humildad es muy positiva y esa humildad ha cautivado a las multitudes. En segundo lugar, creo que es muy positivo que sea argentino y que sea, obviamente por ser argentino, latinoamericano, porque es otra visión del mundo, es otra visión de la iglesia, es otra visión de la religiosidad, es otra vivencia y puede aportarle mucho a una iglesia que fue a lo largo de la historia demasiado europea, ¿no? Con todo lo que eso significa. Entonces, que sea un papa de estos lugares también es muy positivo para una transformación de la iglesia, ¿no? Es muy positivo todo lo que uno está viendo, más allá de que sature, de que uno termine cansándose, todo lo que está generando en los medios, ¿no? Recordemos que los medios durante mucho tiempo o bien ignoraban a la Iglesia Católica, o bien si hablaban era para algún escándalo, alguna denuncia, ¿no? Y hoy es todo el Papa Francisco, entonces está bueno que se pueda llegar a la población, a la gente a través de los medios con un mensaje distinto, ¿no? Con un mensaje de fe, con un mensaje de esperanza, que cada palabra que va pronunciando el Papa cause tanto revuelo, ¿no? Y sea tan significativa, desde un no saquen el cuero a un edificar, caminar y confesar a Cristo crucificado, a hablar del papel de las mujeres en la iglesia, hablar de la humildad, hablar del perdón, hablar de la alegría, ¿no? Cada palabra del Papa está generando mucho, ¿no? Y tenemos que aprovechar, por eso todo esto es positivo, y aprovechar todo este boom de los medios también para poder generar conciencia en la comunidad, y creo que todos también sentimos como un nuevo fervor, unas nuevas ganas. Escuchaba al Padre Ignacio estos días decir, bueno, renovó mi deseo de ser sacerdote, de consagración. Bueno, creo que nos pasó un poco a todos. ¿Cuál es el llamado a atención que me parece que esta elección nos hace a todos? Es el tema de la normalidad. Yo creo que este Papa también nos impacta porque es un tipo normal, ¿no? Es decir, por ser una persona muy humana, por ser un humanista, como dijo uno de sus familiares, ¿no?
Y la normalidad debería ser lo habitual. Nos llama la atención, nos impacta, y por eso digo es un llamado de atención, porque hemos perdido la parte humana, hemos perdido la normalidad, ¿no? Entonces, que nos llame la atención que el Papa firme el yeso de una chica, que nos llame la atención que el Papa bese a un enfermo, que nos llame la atención que el Papa viaje en colectivo, que nos llame la atención que el Papa le guste el fútbol o tome mate, digamos, además de ser una alegría todo esto, me parece que es un llamado de atención de que algo hemos hecho mal como iglesia, como comunidad, como institución en los últimos tiempos, ¿no? Nos alejamos de la humanidad y cuando nos alejamos del hombre, nos alejamos de Dios. Van juntos, el amor a Dios y el amor al prójimo en el proyecto de Jesús están indisolublemente unidos, ¿no? Entonces, por ahí esta elección del Papa Francisco tiene que ser un gran llamado de atención, una advertencia para toda la comunidad de empezar a redescubrir nuestra fe y nuestro ser cristianos a través de signos, de rasgos de humanidad, como los tuvo Jesús, ¿no? Y por otro lado, ¿cuál es el peligro? ¿Cuáles son los peligros que uno ve, ¿no? en todo esto de la papamanía, como se ha dado a llamar, ¿no? Yo creo que la euforia, que en sí es buena, es positiva, ¿no? Toda esta euforia que se dio, tenemos que aprender a capitalizarla para que no termine siendo algo negativo y para que no perdamos el rumbo o el horizonte. Y me explico. Acá lo más importante no es el Papa Francisco, lo más importante es Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret, que es el que da sentido a nuestra fe, que es el centro de nuestra fe, que es aquel que tiene palabras de vida eterna, es aquel que nos revela al Padre, es aquel que nos revela al Espíritu. Y el Papa Francisco consagró su vida a Jesús, ¿no? Y él trata de ser reflejo y transmisor de Jesús. Si nosotros suplantamos a Jesús por el Papa, la estamos pifiando, ¿no? El Papa nos tiene que acercar a Cristo. Entonces, está bien que cause revuelo escuchar al Papa decir no saquen el cuero, pero hagamos memoria, 2000 años antes Jesús dijo que no critiquemos, que con la medida con que miramos a los demás vamos a ser medidos nosotros, que seamos misericordiosos. Está bueno que nos llame la atención lo que decía antes de los zapatos del Papa Francisco. Recordemos que 2000 años antes Jesús ya había dicho, ¿no? Que no lleven 2 pares de sandalias, que no lleven 2 túnicas, que no lleven la alforja llena de cosas para el camino, que confiemos en la providencia, ¿no? Entonces acá el gran mensaje y el centro es Jesús. Y no es porque lo dijo el Papa, o en todo caso es, si lo dijo el Papa, lo dijo porque es el mensaje de Jesús, ¿no? Y nosotros tenemos que buscar a Jesús. Él es lo más importante. El Papa fue claro en esto, ¿no? Predicamos a un Cristo crucificado. Y si no confesamos a Jesús y el misterio de su cruz, podemos ser una ONG muy buena, podemos ser una institución que haga mucho bien, pero no vamos a ser una comunidad cristiana, ¿no? Entonces, en primer lugar esto, Jesús en el centro de la vida de cada uno de nosotros. ¿Estamos fascinados con el Papa? Maravilloso, que esa fascinación nos lleve a acercarnos un poquito más a Jesús, a través de la oración, a través de la vida sacramental, a través de la participación en la comunidad parroquial, a través de la lectura del Evangelio, por ejemplo. Y lo otro que me parece interesante y que tenemos que capitalizar, que si no se puede volver en contra, es que el testimonio y las palabras del Papa tienen que hacerse vida en nosotros. Y yo lo decía hace poquito en una misa. ¿De qué me sirve decir qué maravilla? El Papa Francisco usa los mismos zapatos de siempre, el trono no es el trono ostentoso, la cruz o el anillo no son de oro. Si yo después vivo derrochando, si yo después vivo pensando en cuánto me rindió la cosecha, si yo después vivo pensando en cómo hago para tener más plata, si yo después vivo pensando en comprarme ropa nueva en el shopping, en gastar en gastos innecesarios, en darme la gran vida cuando hay hermanos que están sufriendo. No sirve de nada. Entonces, yo lo veo al Papa y veo el testimonio de austeridad, y si quiero que esto produzca un bien en mí, en la comunidad, tengo que ser capaz de decir, bueno, a ver, ¿yo cómo puedo hacer para vivir un poquito este misterio que el Papa nos está enseñando? Entonces cada uno sabrá, a lo mejor privarme de alguna cosa, a lo mejor ser más generoso a la hora de la caridad con los más necesitados, a lo mejor empezar a preocuparme más por los enfermos, por los ancianos, a lo mejor no dejarme engañar por ese acostumbrarme a ver a los pibes en la calle revolviendo la basura o mendigando, preguntarme qué puedo hacer por ellos, a lo mejor revisando el ropero
y viendo todo lo que tengo de más, poniéndolo en una bolsa para compartirlo, pero no ahora porque en La Plata se inundó un grupo de hermanos y entonces está todo el furor, sino siempre, no frente a la desgracia, sino frente a la necesidad. Tiene que ser lo habitual. ¿De qué me sirve que me sorprenda porque el Papa ve a un enfermo si yo a los enfermos, a las personas con capacidades diferentes, las ignoro en mi vida? ¿De qué me sirve llenarme de admiración porque el Papa le firma el yeso a una pequeña si a mí los pequeños no me interesan o si no tengo gestos de humanidad con quienes me rodean, ¿no? Entonces, cuidado con la euforia. La euforia, si no se la capitaliza para el bien, se vuelve en contra. Y lo recordábamos en la celebración del Viernes Santo. El mismo pueblo que eufórico aclamó a Jesús como Rey el Domingo de Ramos, 5 días después estaba gritando crucifícalo y fue el pueblo que lo condenó, ¿no? Con la euforia pasa eso. Si la euforia, o si no trascendemos esto de la euforia, nos va a pasar que van a pasar los meses, o los días, o los años, y la figura del Papa ya está, ya nos acostumbramos, ya nos impactó, como dice el dicho, escoba nueva barre bien, y mi vida siguió por sus carriles normales sin que este hecho inédito, y que es una gracia de Dios tan grande, haya dejado una huella en mi vida. Desde mi lugar, mi deseo es que todo esto nos ayude a comprometernos más con Jesús. Me hago eco de las palabras del Papa, recemos y recemos mucho por él, por su ministerio que no es fácil, por esta obra que ha emprendido de transformar, de renovar las estructuras de la Iglesia, de que sople aire nuevo, que me parece maravilloso, y tratemos nosotros de comprometernos un poquito más. Que por la intercesión de San Francisco de Asís, sobre cada uno de ustedes, descienda la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.